Bueno, y una cosa que digo siempre, que el problema del cambio climático es tan grave que debería abrir todos los telediarios cada día. Cada día. Uno de los problemas que nosotros vemos, los que trabajamos en institutos de investigaciones ambientales, es que básicamente cuando tú vas a estudiar pues cualquier componente del sistema climático terrestre, ves cambios muy profundos, cambios muy importantes y a veces cambios muy rápidos que son indicativos de tendencias muy preocupantes, ¿no? Entonces, en el caso concreto del océano, esto es una cosa que poca gente sabe, o bueno, que no se suele decir mucho. El océano es el gran reservorio de calor, el gran reservorio termodinámico del planeta Tierra, del sistema terrestre. Tiene una gran capacidad de almacenar calor, mucha más que la atmósfera. Y de hecho, esto es lo que ha hecho que, por ejemplo, a principios del siglo XXI, la temperatura de la Tierra no aumentaba tan deprisa como estimaban los modelos. Seguía aumentando, pero no aumentaba tan deprisa debido al hecho de que el océano estaba reteniendo una parte muy significativa de este calor, más de lo que se pensaba. Y eso también ha hecho pensar que hay que mirar más hacia el mar, y mirar más hacia el océano, porque es una componente indispensable, hay que entenderla muy bien. Una de las dificultades de tener medidas en el océano es que es difícil de observar, ¿no? Porque tú en medidas que la atmósfera, pues la atmósfera es mucho más accesible, el océano es un medio mucho más complejo, sobre todo cuando tienes que ir en cierta profundidad. Nosotros ahora, con las medidas de satélite, pues podemos tener medidas sobre una vasta área, podemos cubrir todo el océano global en cuestión de muy pocos días o incluso diariamente combinando varios satélites. Y podemos tener una idea bastante buena de cómo se está comportando el océano superficial, que es la parte que interactúa más con la atmósfera, ¿no? Y entonces, bueno, esto nos está dando señales de cambios muy importantes que se están produciendo. Y esto es justamente mi trabajo. Yo trabajo en el Departamento de Oceanografía Física y Tecnológica del Instituto de Ciencias del Mar y justo, digamos, mi especialización es la oceanografía por satélite. Yo trabajo sobre todo con una misión en concreto, que es la misión SMOS, la Agencia Espacial Europea, que es un satélite que mide la humedad sobre tierra y la salinidad cuando el satélite vuela sobre el mar, ¿no? La concentración de sal en el océano, que cambia según los distintos puntos del océano y que además es muy importante porque nos da una idea de cuál es el equilibrio de las masas de agua y al final la influencia que tiene en la transferencia de calor entre las distintas zonas del planeta, ¿no? La transferencia de calor y de humedad y demás, ¿no? Y bueno, en el curso del trabajo que nosotros estamos haciendo para la Agencia Espacial Europea y el propio trabajo de investigación que hacemos nosotros, pues integramos distintas variables de observación oceánica y demás. Y una cosa que estamos observando es que desde el año 2016 se ha producido un fenómeno de aceleración. O sea, la temperatura está empezando a subir de una manera bastante más rápida. Además, ahí es un cambio muy brusco. Es como un cambio de pendiente, un cambio de tendencia. Ya son 5 años que lo estamos observando y se manifiesta prácticamente en todas las variables que miramos, que incluye pues la temperatura, incluye la salinidad, incluye la elevación del nivel del mar, incluye y tiene efecto incluso también, posiblemente, esto todavía no hemos estudiado con detalle, la clorofila, la producción primaria de los océanos, ¿no? En cuántas algas hay, por así decirlo. El océano es algo que es lento en reaccionar. O sea, el océano tiene una gran masa y una gran capacidad de absorber energía. Cuando tú ves cambios rápidos en el océano, quiero decir, por comparación con el océano, todo el resto del sistema terrestre, pues, tiene mucha menos capacidad de reaccionar. Si el océano empieza a experimentar cambios rápidos, el resto del sistema, sobre todo la atmósfera, digamos, experimentará cambios muchísimo más rápidos. Entonces, los cambios que estamos viendo pueden ser simplemente un pequeño ciclo, lo que pasa es que tiene una amplitud, una desviación es grande, no estamos hablando de pequeños cambios. Si se mantienen en el tiempo, si siguen la tendencia que se está marcando actualmente, y por desgracia, pues, no parece de momento que esté cambiando, se anticipan cambios drásticos a nivel del clima del planeta y a nivel del tiempo meteorológico incluso. O sea, si no hay un cambio de tendencia en los próximos pocos años, pues se podría llegar a una situación de desestabilización climática irreversible de todo el planeta.
Y esto en principio es lo que estamos viendo ahora. Y además, bueno, estamos viendo pequeñas manifestaciones parciales en ciertas partes del océano. Yo qué sé, ¿no? Pues la extensión de lo que se llama la zona de la mancha fría del sur de Groenlandia, que lo que nos indica es que se está frenando la corriente termolina. La corriente termolina es el gran redistribuidor de calor y de humedad hacia Europa, sobre todo Europa central, con lo cual si esto se detiene o se desvía, pues querría decir que ahí la temperatura curiosamente bajaría, pero al mismo tiempo sería más seco, con lo cual seguramente las cosechas fracasarían y demás. Pero en general el hecho de que el océano está, digamos, de alguna manera sobrecalentándose y mostrando una aceleración de la cantidad de energía que está absorbiendo y demás, lo que puede indicar es que se trastornen completamente los patrones de circulación de la atmósfera y entonces, en cierta manera, sería como decir que se acabaron las estaciones. Tenemos que pensar que la civilización humana, que nos parece algo eterno y durable, tiene 10.000 años, básicamente desde que se acabó la última glaciación y que se inauguró el Holoceno. El Holoceno es un periodo geológico caracterizado por una gran estabilidad, la gran estabilidad climática, ¿no? La repetitividad de las estaciones ha permitido crear el cultivo, ¿no? Porque no antes del Holoceno, no antes del principio del Holoceno, los seres humanos no inventaron la agricultura, quizá porque antes no era posible, quizá porque antes no tenían estos patrones repetitivos de estaciones y demás, ¿no? Y bueno, también en parte porque tampoco podían colonizar Europa, porque Europa estaba cubierta por un manto helado, ¿no? Pero bueno, la idea de tener estas estaciones repetitivas que te permiten desarrollar la agricultura, la ganadería y demás, ha sido favorecido por unas condiciones climáticas concretas y específicas. Este año hemos visto un poco un adelanto de lo que puede ser un planeta desestabilizado cuando cayó el vórtice polar sobre Texas, que durante unos días hacía más frío en Texas, que está al lado del Golfo de México, en una zona tropical, que en Alaska. Hacía más frío en Texas que en Alaska. Y además murió mucha gente y se causaron grandes problemas sociales. La situación a la que podemos acabar yendo es que esto sea algo frecuente, cada año. Que tengamos varias situaciones en las que vengan masas de aire frío que vienen de los polos y compensadas por masas de aire caliente que van allí y acaban de derretir el polo y acaban de alterar la circulación termolina y acaban de alterar todos los patrones atmosféricos, ¿no? Entonces, los indicios que estamos viendo nos muestran una aceleración. ¿Aceleración de qué? De la desestabilización climática, desestabilización de la predictibilidad. Y esta desestabilización, esta pérdida de la predictibilidad de los patrones de las estaciones, pues puede querer decir el fin de la agricultura. Es un mensaje horrible. Yo el tema lo que anticipa lo que está pasando en el océano es un mensaje horrible. Es un mensaje horrible. El océano tiene mucha inercia. Entonces, si el océano va en una dirección, todo el planeta va en esa dirección. Entonces, pues es un fenómeno cíclico, ¿eh? No podemos descartar que esto sea un fenómeno cíclico. O sea, no podemos descartar que esto sea, una amplitud, un fenómeno de gran amplitud que sube y que luego baje y seguimos subiendo por culpa del cambio climático, pero que la gran amplitud que vemos ahora, la gran desviación que vemos ahora, tenga una duración corta. Esperemos que sea así. Porque si no vamos a notarlo mucho, en 5 o 10 años más lo vamos a notar un montón, ¿eh? Lo vamos a notar de una manera atroz. Además, una cosa que hemos hecho muy bien, vamos a conseguir tener que hacer frente al problema más grave de nuestra civilización, que es la lucha contra el cambio climático, cuando menos recursos vamos a disponer, porque vamos a estar en medio de la crisis energética y de materiales. Entonces, en ese sentido, se tiene que reconocer que la sincronización de crisis no puede ser más perniciosa. Es lo que hay.